Pues muchísimas gracias. Nos quedan 20 minutillos, bueno, 19 ya, para una ronda de preguntas. Me levanto para pasaros el micrófono y todo esto. No sé si alguien se quiere lanzar a hacerla primero, si no la... Bueno. ¿Ya no hace falta llevar el micro? Ah, fenomenal. Pues entonces ya nos olvidamos el micrófono. ¿Querías hacer...? La primera pregunta. Y es para Mabel Josefina, más para Mabel. Soy Salvador de la Escuela de Caminos de la Clínica de Madrid. Son dos preguntas. Primero y corta. ¿Lo que habéis presentado forma parte de un proyecto más grande? No. ¿Es esto suyo? Sí, la idea es poder hacerlo en más centros y a ver si lo que ha salido en esto es algo puntual o realmente por aquella zona todos los centros sacamos la misma conclusión. Pero de momento es este tema. Entendido. Y luego, lo que es en el estado del arte, o sea, todo lo que entiendo que habrá muchos trabajos sobre la influencia de, por ejemplo, meter la tablet en educación infantil y demás. De manera general son todos favorables que sí, ¿no? Como si... Muchísimos favorables y muchísimos desfavorables. Sí, ¿no? Sí. Pregunto más como padre, casi como... No, es que hay casi igual de lo que te dicen que es bueno como casi igual de lo que te dicen. ¿Hay muchas tablets rotas o no? Porque con niños, a lo mejor que se caigan, se rompan, ¿hay muchas Sí, o...? pero en el Core Editor. Sí. Sí, pero ahí seguro que se cambia enseguida. Se arregla el servicio técnico mismo. No, no hay muchas cosas, la verdad que se rompen más en casa jugando que en el colegio estudiando. Claro, un poco también, con mi padre. Es que hay mucho debate en todo este tema de la introducción de tecnologías digitales. Yo por lo menos veo mis hijos que tienen pizarras digitales y son meras pantallas que proyectan alguna película o proyeccionan un poco más. Creo que tienen muchas necesidades por el tema de la formación del profesorado que quizás no está preparado para ello. Bueno, mi pregunta va, estas tablets que habéis introducido, todo lo que es el material docente, los libros, etcétera, entiendo que también son como los libros de TED, hay que comprarlos. Te cuento, en un primer momento era el mismo profesor el que en el 2012-13 el profesor elaboraba el material y lo colgaba en la tablet. Tuvieron un poco de problemas y pasaron a la editorial, y fue la editorial la que ya nos facilitó los libros para primaria y los incorporó, y si los padres tienen que pagar como menos que lo que es. Mi pregunta es, ¿el formato de los libros, es igual que un libro soporte físico? En primaria, ahora en este momento, prácticamente sí, en secundaria no. Secundaria es, no hay libros. Bueno. Lo que están persiguiendo es que no haya libros y que sea el profesor el que elabore sus temas y él volque ese material en la tablet a modo de libro, pero que ha creado él. No, al final, digamos que el método que hay detrás es el método tradicional. El de los libros. El de los libros, que se lee un libro y luego se hacen ejercicios que se harán en la tablet, pero que al final entiendo yo que la metodología de fondo no es tan diferente a que yo cojo un libro, cojo mi cuadernillo y empiece a resolver sumas y Lo que restas. está persiguiendo el centro es que no sea un soporte mero de sustituto de libros. Le están peleando por eso, porque al final se hagan muchas más cosas y no sea lo que tú dices. Es que es lo que yo veo que está pasando en muchos casos, o es que se Sí, introduce la tablet para hacer lo mismo y introducir una serie de dificultades, porque el tema es, la tablet a mí me parece genial, yo no sé, pero veo que se está abusando del uso de ciertas tecnologías, y este es un claro ejemplo. Meten la tablet en el aula, pero esa tablet, cuando sales del aula, si no tienes conexión de internet, recoge el abuelo al niño, no sabe, que también lo has comentado, la brecha digital entre... Que los padres, el 45% si fuera por ellos no lo habrían introducido nunca. quizás, que dicen que en secundaria a lo mejor. Sí, para hacer lo mismo que hacías antes y encima meter más inconvenientes, igual ahora no es el momento. A menos que cambies el método y realmente lo que estás introduciendo sea un valor añadido. Sí, están intentando cambiar, pero tienen más problemas todavía. Porque si el niño llega a casa y dice que ha jugado en clase a un juego, al día siguiente tienes al padre diciendo que hace el niño que no lee y está jugando a un juego. Aunque sea un juego de ciencias donde se repasa conceptos de ciencias. Pues un juego de carreras que el niño igual llega a casa y dice, hemos jugado a un juego de carreras para ciencias. Y el padre te promete que al día siguiente está feliz, o a la semana. Es lo que hacen jugando en clase. Es muy difícil. En primaria por lo menos, la mitad de esos niños ya. Luego, quizá un comentario por añadir un poquito a esta discusión. Hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y es que el niño aprende a vivir en el siglo XXI. Es que hay tablets, ¿no? Claro, sí, lo que... Es decir, eso es otro tema aparte. No, desde luego, esto es una discusión súper amplia, pero también te digo yo que quizá dentro de 5 o 10 años las tablets ni siquiera existan. Habrá otra cosa. Cuidado con esto, que nosotros no nos lo estamos planteando, pero bueno, quizá introducir este tipo de dispositivos así
me parece genial, yo estoy muy a favor, pero que estas cosas muchas veces no se evalúan como deberían. Pero les será más fácil, yo creo, al que haya perdido el tablet, se les será más fácil pasar a lo siguiente, que no sabemos cómo es. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría preguntarle a Josefina, también soy profesora de contabilidad, además de contabilidad 1, ¿cómo habéis desarrollado el trabajo cooperativo? Explícalo, a ver, ¿te importa contarlo un poco? Vale, el tema de contabilidad financiera tienes un carácter introductorio al principio, que haces el plan contable. Si no suena, te lo explico a ella para que... entonces, cuando ya tienen la terminología y ya están familiarizados con lo que es el lenguaje contable, hay un tema que les digo, van a prepararse ustedes, les doy yo los apuntes, tienen apuntes en la biblioteca, tienen los apuntes colgados en Moodle, lo bajan y lo que hacen es, yo formo grupos, pero lo formo yo, porque si lo forman ellos, uno trabaja y el otro no. Entonces, lo que hacen es, cada uno de los grupos tienen asignado el mismo tema, y cada uno de los componentes del grupo se encarga de preparar una parte de ese tema. Ese es el grupo de nodriza, que se llama. Cuando vienes al grupo nodriza, cada uno de los componentes del grupo nodriza se va al grupo de expertos. Entonces, si ahí sois 4, tú estás encargado del punto 1.1, te vienes conmigo, que yo también soy de otro grupo nodriza, que me encargo del tema 1.1, del punto 1.1, y comparamos y debatimos sobre ese punto. Aclaramos dudas, el profesor está dando vueltas por el aula, controlando que la gente, si tiene alguna duda, aclarársela. Cuando termina, ¿qué hacen? La gente experta de ese punto se va a su grupo nodriza y explica al resto de compañeros ese punto. La persona experta en el punto 1.2 explica al resto de su grupo. Y solamente es interacción entre 4 o 5 personas que forman el grupo, cuando están en el grupo nodriza. Cuando se termina, para evaluarlo, lo que haces es, yo elaboré un mapa conceptual, en concreto era de la compra y venta de mercaderías. Entonces podías hacer compra, ahora devuelve, ahora vende, haces un mapa conceptual y dejaba los espacios en blanco. Y lo que hacían los alumnos era completar ese mapa conceptual que yo les había elaborado previamente. Y eso era, luego les pasaba, vamos a hacer un ejercicio. Mi pregunta entonces, ¿los grupos es para trabajo más teórico que práctico? Porque No eran prácticos, porque era la compra era asientos puros y duros. Luego lo que es la terminología, te la explicaba yo. Luego era, ya sabéis la terminología, ya sabéis el lenguaje contable, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué pones esto aquí y no lo pones allá? Y era que ellos discutían. No, es que era ver un poco cómo se podía organizar. Es muy divertido para los alumnos, sobre todo cuando son temas de teoría también se divierten bastante, pero es mucho más espeso. Pero ahí que son numeritos, en mis clases se divierte mucho. Y les dejo un día para que se lo preparen, eso sí, porque si no, no... Pues quedan 4 minutos de preguntas, porque yo como moderador voy a abusar y voy a coger 7 minutos para hacer una pregunta a cada uno, que ya veréis cuál es. Yo solo un comentario. ¿No te resulta muy difícil evaluar los mapas conceptuales? A ver, los mapas conceptuales yo no los evaluaba. Yo lo que hacía era, es que yo tenía mapas, los míos son muy sencillos. Es, una persona compra, o compra y paga, o compra y lo deja de ver. Que lo deja de ver a los 4 días, o sea, es que es muy sencillo. Esos son muy sencillos. Yo tampoco voy a complicarme la vida de elaborar un mapa conceptual que no lo entiendan yo cuando lo tengo que explicar. Es que pensaba que lo hacían ellos. No, el mapa conceptual lo elaboraba yo y lo he hecho en Excel, o sea que lo mío es muy sencillo. Dejo los recuadros para que ellos rellenen, pero ya tienen todos los caminos. Aquí hay 2 caminos, 1 o 2 o 3, y ellos tenían que... El mapa conceptual lo hacía yo, porque si no ellos no pueden. Es muy complicado. Venga, ¿alguna preguntilla más? Yo quiero aportar una idea. La conferencia de Castolas, con cerca de 50.000 niños y pues, unos 300 centros, lleva ya 6 años en la ESO y en cuarto y quinto de primaria sin material curricular tradicional, trabajando el modelo competencial y la evaluación por competencias, con unos resultados muy aceptables. El problema es que nos tenemos que centrar en los proyectos y en la evaluación por competencia. El ordenador o la tablet son un mero instrumento, ¿de acuerdo? Es por donde está viniendo. El problema que nos estamos encontrando es una parte del profesorado, a la hora de evaluar,
esos conocimientos, sigue habiendo un mar de fondo por el trabajo que implica eso. Y el otro, sin duda, es que cuando terminan la ESO y esa Ikastola no tiene bachiller y esos niños, niñas, vuelven a bachiller, vuelven a la metodología tradicional, ahí se están produciendo de nuevo problemas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? El método se llama KEI y lo trabaja la Confederación de Ikastolas en todo el País Vasco y Navarra. ¿Alguna preguntilla más? KEI. Pues ataco yo. Bueno, hemos estado aquí 3 días empachándonos de un montón de cosas que nos va a costar digerir un montón, aparte que algunas conferencias, de verdad que interesante, hemos puesto una cosa de digerirla y qué tal, pero el lunes la mayoría de nosotros estamos en clase y hay que sacar cosas prácticas para esto. Entonces yo voy a preguntar a cada uno de los ponentes que me diga para otro profesor de otra asignatura que no tenga nada que ver con la mía, si no es que lo mío es arquitectura o otra cosa, ¿qué puede sacar práctico para aplicar a corto plazo y a largo plazo? No sé si me explico. Intentar sacar un poco de jugo, es decir, jugo rápido. Luego ya se digirirá lo que sea y el conocimiento va a otro ritmo, evidentemente. Pero ¿qué podemos aplicar de forma más rápida? Empezamos con el portafolio, con la Damián Segreñas. ¿Qué podemos aplicar los que no tenemos nada que ver con lo que hace de la asignatura de tu escuela? Creo que lo puedo responder rápido porque realmente lo utilizamos en bastantes asignaturas del tema de la nube. Lo más inmediato es cualquier recurso tecnológico que te haga falta, te lo puedo proporcionar en la nube, con capacidades, digamos, ilimitadas entre comillas. Es decir, te va a dar igual el número de alumnos, te va a dar igual cómo estos alumnos vayan progresando, más alumnos, menos alumnos, podrás ajustarlo de forma elástica y dinámica en todo momento los recursos que te vayan a hacer falta, sin necesidad de conocer cómo instalarlo, sin necesidad de comprar los ordenadores, sino lo vas a tener disponible de forma ilimitada, siempre y cuando necesites recursos tecnológicos. Una preguntilla, ¿cuántos de nosotros utilizamos Moodle en las asignaturas? Yo porque luego esto casi siempre hay que mirar cómo lo combinamos, ¿no? O sea, lo que no sea Moodle hay que mirar, sobre todo o con la otra. Ahora, ¿cómo evaluamos? Porque si ponemos notas en Moodle, una cosa que es fuera, no podemos evaluar si no podemos exportar notas importantes. No sé si me explico. Esto no es, digamos, esto es complementario a Moodle. O sea, Moodle o Sakai o cualquier plataforma LMS que pueda existir, esto es una complementariedad, es decir, como una herramienta más que tú puedes incluir en este tipo de plataformas como un proveedor de infraestructuras para desarrollar tus prácticas. Al final, tú vas a evaluar de la misma manera. Si tú utilizas actividades o tareas de Moodle o exámenes en Moodle, tú seguirás haciendo esas actividades con esa plataforma. Lo que pasa es que la infraestructura va a ser, en vez de ir a un laboratorio y empezar a hacer los trabajos, enviarlos por mail, pues ya los seguirás enviando por el Moodle o por la plataforma que estés utilizando. Pero esto no es incompatible, es complementario, 100%. Yo veo un problema, yo hablo porque es simple y privado, ¿vale? Pero la NECA viene y nos evalúa. Y si no tienes los trabajos en formato papel o están ahí en Moodle, en algún sitio, y no les vale nada que esté en la nube para ellos no existe. Vale, yo te digo cómo lo solucionamos nosotros todo este tipo de cosas. A ver, si tú despliegas una máquina virtual, tú tienes el control de esta máquina virtual. Tú puedes ir guiando. Si utilizas Moodle, perfecto, ya lo tienes ahí. Sí. Si utilizas otro tipo de evidencias que generan en esas máquinas virtuales cuando las despegas las puedes configurar para que se sincronicen en una carpeta donde tú guardes todas las evidencias por alumno. Entonces tú puedes justificar, digamos, a modo de portafolio, todas aquellas evidencias que han ido generando, bien en formato de documento de texto, bien un fichero de configuración de un programa o lo que genere. ¿Vale? Eso es automatizable, eso lo hemos hecho así siempre. Digamos que tenemos el control, desplegamos la máquina, configuramos y todo esto automáticamente queda replicado y organizado por alumno. Y eso no requiere trabajo, el único trabajo es generar esa receta que te permita desplegar esa máquina. Pero una vez hecha una vez... El problema lo tengo desplegar la máquina. Ya está cierta, que ya parece que viene así y despliega toda la máquina. Y de los hiperdatos de código QR, Carlos Sánchez Ajeta, ¿qué nos puede decir para que nos llevemos? Bueno, nosotros
el uso de los códigos QR los hemos utilizado como un recurso más bien para enlazar a material didáctico que hemos puesto de soporte. Entonces lo que nos interesa es que ese recurso se puede acceder de forma inmediata mediante el código QR, lo cual puede servir para cualquier disciplina. Pero casi dándole la vuelta a la pregunta, a nosotros este desarrollo viene por una necesidad que vimos en otros grupos que todos eran veterinarios, y ellos utilizaban el código QR porque, claro, al hacer sus prácticas ellos van vestidos de veterinarios, entonces ellos no podían fácilmente acceder, buscar no sé qué, y entonces pues lo utilizaban allí. Entonces esa necesidad que en unos ámbitos se da pues, por cuestiones de logística, digamos, nosotros nos quedamos con la inmediatez y entonces ya sí eso se puede aprovechar pues, en cualquier ámbito. Y si preguntamos a Inzame por lo del podcast y todo esto, una pregunta, que yo me he quedado con una duda. El podcast, una ventaja que tiene es que cuando uno se suscribe, cuando se da algo nuevo, le llega una especie como de alerta que se suscribe. ¿Usáis el podcast como nube o como que un gestor de podcast vaya automáticamente como nube? Sí, como nube. Y sobre todo, por la variable que nos daba de expresión oral. Teníamos un problema, sobre todo en Vizcaya, con el tema de la competencia oral en euskera, y era una herramienta adecuada para que los alumnos hablasen, se grabasen e interactuasen entre ellos. De ahí el podcast. Nos queda José Vicente, que nos ha hablado de aprendizaje de comunicación, nos ha hablado mucho de vídeos interactivos, porque decía aquí que te has centrado mucho en vídeos interactivos. Yo respecto de esto, yo vengo de una universidad que es bastante famosa por la generación de vídeos, ¿no? Desde el punto de vista de los profesores, ¿no? Entonces, mi experiencia es que los profesores han dedicado bastante tiempo generando vídeos educativos y no siempre el éxito ha sido el que esperábamos. Es decir, tú con la mejor de las intenciones te pasas ahí un tiempo grabando un vídeo cortito que sigue una estructura que te han comentado, y luego cuando te paras a analizar si realmente eso a los chavales les sirve, pues en algunos casos sí, pero en otros casos no. Un poco nuestra propuesta era un poco a partir de lo que los propios chavales hacen, generar un material, pero digamos con un complemento formativo donde el profesor es el que indica, digamos que es la parte importante de ese vídeo, que puede ser relativamente largo, y nos parecía que era mucho mejor que ellos fueran los generadores de información y el profesor un poco el que, digamos, le sacara el partido. Hemos visto que esa herramienta y otras muchas que hay, pues es sencillito, y nos parece, digamos, un compromiso para que el material lo generen los chavales, pero al mismo tiempo, digamos, con un filtrado de qué aspectos se pueden utilizar, tanto porque son cosas a mejorar o porque son cosas que otros alumnos pueden hacer también. Pues muchas gracias. Cumplimos el tiempo, pero si alguien tiene alguna... Ya llegamos a... Nos queda un minutito. Si alguien tiene alguna última pregunta... Una última, ¿puedo? Rápida. Sí, y si alguien quiere hacer alguna más, nos quedamos un poquito más para que se vaya. O sea, que... Te había dicho que lo que hacemos vosotros es porque habéis detectado que tienen una competencia digital no necesaria en primaria, ¿no? Que no la hacen bien. No. No. Lo que habíamos visto es que cuando los padres y las madres o los profesores quieren tener otros recursos para explicar la tabla de multiplicar, por ejemplo, o la ley de la gravedad de Einstein, cuando entran en YouTube todo está en español, pero en euskera no hay vídeos. Entonces, a partir de ahí, de esas carencias que vimos atendiendo al currículo de educación primaria, pusimos a funcionar a alumnos del grado de física, de matemáticas y de audiovisuales, para que generasen vídeos que cubriesen esa carencia que vemos por ejemplo, en casa. ¿Cómo le explico la tabla de multiplicar a mi hijo del 3? Si yo solo estudio en castellano y el dividendo, todos estos términos en castellano, pues en euskera, ¿cómo los trabajo para explicarle a mi hijo que solo lo está viendo en euskera? Y uniendo un poco con lo que tú has presentado, sí que es cierto que el método Kate impulsa mucho al alumnado a buscar información, por ejemplo, a utilizar internet en casa también, y por ejemplo toda esa búsqueda, cuando buscan materiales en Vimeo, en YouTube, etcétera, no existe material todavía fuera de los materiales institucionales o de las propias ikastolas. Entonces ahí hemos visto una necesidad de generar material. ¿Cómo se escribe el método Kate? Perdona, porque si no lo pones en internet. Es que puede estar o por Kate o por... con K. Con K de kilo. Sí. X o K. X, o sea, K de kilo.
I o K, ¿vale? Ahora tengo la latina.